Fíjense este platico, que es una ensalada de frutas. Fíjense que en esta ensalada de frutas, pues vemos diferentes frutas que si uno lo ve, uno se siente saludable. Hay gente que ve este plato y probablemente se sienta saludable, ¿sí? Porque los colores, las vitaminas, los minerales, uno lo piensa y uno dice, se siente uno muy bien viendo nomás la fotografía, pero esto realmente son un alimento altamente inflamatorio, ¿sí? Para las dos partes del cuerpo que son importantes, nuestro sistema digestivo como nuestro sistema endocrino. Ahora, fíjense en esto que es un jugo verde, que es lo que está ahora, digamos, de moda usar para muchas cosas. Entonces vemos, por ejemplo, un extractor. Entonces muchas veces me preguntan que si compramos un NutriBullet, un Ninja Bullet o un Baby Bullet, o que si cambiamos a uno que no tenga BPAs, eso es lo de menos. O sea, realmente el procesador de alimentos no importa. Realmente lo que está cambiando ahí es el estado de sólido a líquido, y si le dejamos el regazo o no le dejamos el regazo, que es lo que puede cambiar, o la fibra, dependiendo del extractor, el efecto va a ser exactamente el mismo, porque estoy cambiando de estado. No importa si queda algo de fibra, esa fibra muy probablemente es la que va a generar la inflamación de la persona. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Un jugo verde hecho de zanahoria, con kiwi, con limón, con manzana verde, con brócoli. Entonces, ese tipo de sustancias lo que le va a generar al cuerpo es una dificultad tremenda en el procesamiento. Esto pasa precisamente por esto que llamamos la convergencia molecular. La convergencia molecular es que todas esas estructuras que la persona está usando para elaborar ese producto, ese jugo o ese batido, las moléculas no son iguales. Es decir, nosotros no podemos asumir que porque una fruta es fruta, entonces todas las frutas tienen las mismas moléculas. No, lo mismo ocurre con los vegetales. No todos los vegetales, no todas las verduras tienen las mismas moléculas. Cada sustancia tiene una particularidad molecular y cada molécula tiene un peso molecular que se mide en kilodaltons. Así se ven las moléculas generalmente, digamos, cuando se intentan proyectar en el espacio, como en una forma de entender cómo se ve en un microscopio, digamos, de alto calibre para poder observar moléculas. Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos un carbohidrato como la fructosa, vamos a verla de esta forma, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, un carbohidrato que viene ya, digamos, de una estructura más compleja, por ejemplo, de un brócoli, entonces estamos viendo una sustancia ya más compleja, más difícil, llena de enlaces, es un polisacárido. Cuando vemos, por ejemplo, una sustancia, por ejemplo, digamos que es un disacárido o un oligosacárido, ya lo vemos más pequeño. Entonces, esto cambia la estructura molecular y esto es lo que hace que se vea de esta forma. Entonces, las estructuras moleculares no siempre llegan al mismo tiempo a la sangre. Fíjense, aquí hay un ejemplo de lo que le puede pasar a una persona mezclando sustancias. Por ejemplo, hicimos un juguito de mandarina y le pusimos algo de azúcar, y nos comimos, por ejemplo, en el almuerzo una porción de arroz, por ejemplo, con algo de vegetales o con algo de leguminosa, por ejemplo, le pusimos garbanzo. Esta mezcla de moléculas, fíjense cuál es el problema, es que cada molécula es del mismo grupo o la misma estructura. Tenemos carbohidratos que vienen del azúcar, carbohidratos que vienen de la fruta, carbohidratos que vienen, por ejemplo, de una zanahoria, carbohidratos que pueden venir, pues, efectivamente en un plato de arroz. Entonces, el problema es que, ¿cuál es el inconveniente de mezclar moléculas? Es la cantidad de insulina que la persona debe producir en relación al tiempo que va a durar la insulina en sangre. Entonces, esto genera una cosa que se llama convergencia molecular, y es lo que hace que la persona tenga inflamación. ¿Por qué nos inflamamos generalmente? Porque nuestro cuerpo, digamos, tiene unas bodegas, que esas bodegas son
la grasa corporal y hay una grasa que es la grasa visceral, que es la que está rodeando la cavidad abdominal donde está nuestro aparato digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un intestino grueso que está subiendo por el lado derecho, plegándose por el lado medio y descendiendo por el lado izquierdo, rodeado de una capa de grasa, literalmente que está añadido, si ustedes de pronto han visto en alguna película, en alguna serie o han visto de pronto en alguna fotografía un intestino cuando se saca de la cavidad abdominal, cómo se ve esa grasa que le llamaban el omentum, que es pegadita a esa porción intestinal. Esa grasa visceral es esto que ustedes están viendo acá, es una bodega. Y esa bodega tiene dos funciones. Esa bodega tiene la función de guardar recursos o movilizar recursos. Cuando nuestro tejido adiposo aumenta, lo que está haciendo es guardar recursos. Entonces, a mayor nivel de insulina, mayor es la cantidad de recursos que yo estoy guardando y menor la que estoy movilizando. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos una persona que acostumbra a tomar jugos verdes, batidos, mezclados de frutas, lo que estamos haciendo es una persona que tiene una producción excesiva de insulina por un líquido. Y ese líquido no solamente está haciendo que se incremente la grasa visceral. ¿Qué está haciendo ese líquido? Está haciendo esto que es muy importante entenderlo. Fíjense que aquí está en esta imagen muy bien dibujado en este gráfico qué es lo que le ocurre a una persona que, por ejemplo, tiene un exceso de fructosa en un jugo verde o en un batido de frutas. ¿Qué pasa? En el intestino delgado lo que está ocurriendo es esto. Se está produciendo sustancias FODMAPs. Esas sustancias son las sustancias fermentativas. El intestino delgado no puede digerirlas en esas vellosidades intestinales. Entonces, ya del intestino delgado pasa al intestino grueso. Esto que dice aquí large bowel quiere decir intestino grueso. Ya en el intestino grueso no hay digestión ni absorción, ahí lo que simplemente hay o lo que va a ocurrir es esto que es la fermentación. ¿Por qué se va a fermentar esa fructosa? Porque en nuestro colon está nuestra flora intestinal. Esos microorganismos comienzan a comerse esas sustancias y comienzan a generar fermentación. ¿Qué ocurre durante la fermentación? Fíjense, ahí está bien explicadito. Se produce metano, se produce dióxido de carbono y se produce hidrógeno. Esto hace, entonces, acuérdense lo que les expliqué, es como una bomba. Si ustedes cogen una bomba o un látex y lo inflan, va a coger tamaño. Al coger tamaño, es como una bomba, entonces está distendiendo el colon. Y acuérdense que el colon está el lado derecho, el lado izquierdo, el lado medio. Entonces, ese colon lo que está generando es aire. Y ese colon que está creciendo en diferentes partes está chocando con las terminales nerviosas del cordón espinal. Fíjense, ahí está el cerebrito de la persona. Y el cerebrito baja con un cordón. Ese cordón llega a nuestra parte sacra y de ese cordón salen otros cordoncitos o nervios que están regados en toda nuestra parte, abdominal. ¿Qué sucede si yo tengo el intestino distendido? El intestino distendido me está pegando contra esas terminales nerviosas y eso genera esto que se llama una hipersensibilidad visceral. Entonces, acuérdense lo que les estaba explicando previamente. Si yo tengo mucha grasa en la cavidad abdominal, o sea, grasa visceral, aparte tengo un órgano lleno de aire y esa cavidad está totalmente comprimida y está pegando de un lado al otro ese pedazo de intestino, lo que está generando es dolor y ese dolor es denominado una hipersensibilidad visceral. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan esta causa o esto que está acá? Es porque esta es la causa más común de consulta. El diagnóstico clínico de la mayoría de las personas de hoy en día es una hipersensibilidad visceral. Y es precisamente no porque estén comiendo mal o porque estén usando de pronto no mucha fibra, al contrario, lo que están haciendo es fermentar más alimentos y eso es lo que está produciendo esto, acompañado de un exceso de insulina
que nos genera aumento de la grasa visceral. Entonces lo que tenemos es una cantidad de síntomas viscerales que nos comienzan a generar una cantidad de enfermedades como lo es la permeabilidad intestinal, problemas de motilidad, por eso nos da diarrea o estreñimiento, y otras enfermedades, otros factores, por ejemplo, como lo es la fibromialgia. Estas personas que tienen este tipo de problemas generalmente son personas que tienen otros conflictos añadidos. ¿Qué le pasa muy comúnmente a estas personas? Tienen problemas entonces de dolores musculares, fatiga crónica, insomnio, no duermen bien, roncan en la noche, les da sed en la noche. Entonces, este tipo de personas generalmente son los que más terminan consultando después de haber agotado todos los tratamientos caseros. ¿Cuáles son los tratamientos caseros? Colon por enema, colon de café, colonterapia, que lamentablemente lo hacen con personas que no son médicos, jugoterapias, procesos de detoxificación con dietas monodietas. Entonces, este tipo de personas lamentablemente terminan siendo víctimas de esto, que están condenados a usar fármacos, porque entonces son personas que por lo general van al médico, les hacen endoscopia, colonoscopia, no se les encuentra nada, todo sale bien, todo es normal. Muchas veces esas personas se molestan porque se hacen muchos exámenes y todo sale normal. Entonces la persona, entre comillas, por estudiar más, entonces comienza a buscar alternativas saludables, alopáticas, no convencionales, comienzan a utilizar cosas que probablemente no tienen evidencia científica y pues por eso pueden comprometer aún más su estado de salud. Entonces, estas personas generalmente terminan siendo usuarias de medicamentos a largo plazo. Entonces comienzan a utilizar enzimas digestivas a largo plazo, comienzan a utilizar, por ejemplo, antiácidos, comienzan a utilizar, por ejemplo, medicamentos para desinflamar el colon, laxantes, fibras, cáscaras, fibras de diferentes características y pues lamentablemente no cambian algo que es muy importante. ¿Qué es lo más importante antes de seguir buscándole, tratamientos mágicos no convencionales a una enfermedad como el colon irritable? Es no hacer convergencia molecular, es decir, cómo desde saber cómo funcionan las moléculas podemos evitar ese tipo de compromisos gastrodigestivos. Aquí estamos viendo un ejemplo en pantalla, cómo desde evitar la convergencia molecular podemos mejorar síntomas gastrodigestivos. Aquí vemos un ejemplo, pero pues ustedes pueden utilizar otro tipo de ejemplo diferente. Aquí tenemos algo como para poder utilizar la fruta, que es lo que la gente muchas veces nos dice, bueno, pero ¿cómo utilizo la fruta entonces? Entonces la fruta, si la usamos, tenemos que intentar que sea una fruta que no contenga tanta fructosa, que por lo general no madure muy rápido. Entonces generalmente uno puede usar, por ejemplo, fresas, un ejemplo, y sería nuestra molécula de carbohidrato. Podemos utilizar, por ejemplo, algo de proteína, que puede ser un queso, que por lo general es un queso fresco, que es el que menos tiene trazas de lactosa, y podemos mezclarlo con el carbohidrato. El queso sería nuestra molécula de proteína. Podemos usar una grasa, en este caso utilizamos, por ejemplo, el maní, pero usted puede usar cualquier otro, puede usar almendra, puede usar cualquier tipo, de semilla que sea grasa, puede ser linaza si lo desea, ¿sí? Puede usar, por ejemplo, leche de almendra sin azúcar, y ahí tendríamos el uso indicado de las moléculas. Tendríamos el carbohidrato, la proteína, la grasa, y como alimentos, que pueden ser de libre acceso, podríamos tener entonces, por ejemplo, utilizar algo de gelatina para hacer un postre, sin azúcar efectivamente y sin fructosa, algo de endulzante para darle sabor, que puede ser stevia pura, y vemos entonces un postre que puede ser oro molecular. ¿Por qué? Porque no hay convergencia de moléculas. Aquí estamos usando solamente un carbohidrato, una proteína, una grasa, y estamos usando algo que puede ser de libre consumo, libre acceso, precisamente porque no tiene efecto sobre nuestros niveles de insulina. Entonces fíjense, aquí vemos a esta persona que produce insulina, sí, pero en una
cantidad muy mínima y no la perpetúa en el tiempo, y no hay posibilidades de fermentación porque estamos usando las moléculas de forma adecuada. Solo hay una molécula de cada grupo. Hay un carbohidrato, hay una proteína, hay una grasa. Esa es la forma correcta de usar la fruta. Ya si usted quiere usar otra fruta que no sea la fresa, puede hacerlo, pero intentar en la medida de ser posible no mezclar frutas. Si le ponemos a la fruta una proteína, puede ser de origen animal o origen vegetal, ya dependerá de la proteína que usted quiera usar en el momento en que usted quiera usarla. Podemos usar una grasa, también puede ser animal, puede ser vegetal, y lo que les reitero, pueden usar por ejemplo sustancias libres, en este caso como acá usamos, algo de gelatina sin azúcar y un edulcorante puro al 100% como es la stevia. Este tipo de postre, como lo estamos viendo acá, puede ser una muy buena receta para una merienda en el transcurso del día, que puede mejorar muchísimo, sobre todo pues condiciones gastrodigestivas.